Bueno, esta vez sí me acordé de poner el micrófono, no como en la clase de matemática del fin de semana pasado. Me quería pegar un tiro, estuve grabando todo sin audio. Incluso la otra clase de química también estaba grabando todo sin audio. Un tiro me quería pegar. Pero bueno, a ver. Para todos ya nos estamos acercando al final de la materia, prácticamente. ¿Qué me refiero? Ya estamos comenzando con las unidades que uno ya a esta altura de la materia dice, mirá, yo siento que no llego para el segundo parcial. Y acá es donde yo les digo, minga que no llegamos. ¿Por qué digo eso? Por el hecho de que, la verdad, los temas que vamos a ver ahora, sé que normalmente parecen un mundo, wow, qué difíciles. Pero ahora yo les voy a demostrar que el tema más difícil del segundo parcial era cálculos estiquiométricos. O sea, el tema anterior, la unidad anterior. Lo que vamos a ver ahora es equilibrio químico. Todo eso de lo de KC, QC, para los de presencial, KP, que en realidad KP es la misma mierda que KC. Son la única diferencia que utiliza presiones. Y hay que acordarnos de la ley de Dalton. Y ahí queda, lo digo en serio. Eh, pero la realidad, a esta altura de la materia, se pone un poco más tranquila. No hay tanto pedo existencial. Hasta ahora uno como que aprendió que existen las reacciones. Supongamos que no tengo ganas o no entendí muy bien el tema de reacciones químicas. No entendí redox ni un carajo. Las reacciones es mezclar dos cositas, dos o más cosas, o por ahí de una sola cosa parto. Pero la cuestión es que parto de algo para llegar a otra cosa. Por ejemplo, una receta de cocina, tengo ingrediente A y tengo ingrediente B. Y me da como resultado el ingrediente, el postre o comida C y tenemos, yo qué sé, las sobras, que sería D. La cuestión es que yo combino cosas para obtener otras. O agarro una cosa, la descompongo para obtener más cosas. Hasta ahí uno dice, bueno, sí, genial, ponele que se entiende que son las reacciones. Bárbaro. Remarquemos que nosotros aprendimos que acá tenemos reactivos y acá tenemos los productos. Hasta ahí uno dice, bueno, nada mal, nada del otro mundo. Vayamos a un ejemplo más exacto. Hidrógeno más yodo, que nos da como resultado, por ejemplo, ácido iodídrico. Dos moléculas de ácido iodídrico. Hasta ahí uno dice, bueno, genial. ¿Qué ocurre? Los científicos analizaron qué onda, qué tan rápido ocurren las cosas. Porque en la vida real, sinceramente, las cosas no son instantáneas. No es que yo tiro una papa, una zanahoria, una cebolla, un pedazo de carne, fideos, agua, tapo la olla, abro y ya está hecho el guiso. No. Y si lo quieren sin carne, bueno, le ponemos lenteja y le ponemos arroz en lugar de fideo. Y ahí tenés un guiso de lenteja. Para todos los gustos. La cuestión es que no es instantánea. La comida es un ejemplo vivo de que las cosas no son así de rápidas. Ni siquiera un huevo frito es instantáneo. Hay cosas que son muy lentas, hay cosas que son muy rápidas. Y eso prácticamente fue lo que analizaron en el tema de cinética química, que es un tema intermedio entre reacciones químicas y equilibrio químico. Cinética química fue la que fundó las bases para equilibrio químico, donde se dieron cuenta que prácticamente, como ocurre en la vida real, la concentración de cada una de las sustancias afecta a qué tan rápido van a ocurrir las cosas. ¿Qué me refiero? Si yo pongo mucho aceite en una sartén y obviamente lo que yo quiera freír se va a freír mucho mejor. Por ejemplo, quiero hacerme unas papas fritas. Hablando de comida me estoy cagando de hambre. Quiero hacerme unas papas fritas. Agarro la sartén y nada más pongo medio litro de aceite. Y tiro la papa a cocinarse. Y la realidad, independiente del fuego por las dudas, aunque en realidad hasta la temperatura afecta, y vamos a llegar a eso incluso.
Eh, si yo pongo más aceite y las papas van a estar más cubiertas en aceite, por ende van a tener una mejor cocción, va a ser más pareja y por ahí más rápida. Y uno dice, bueno, sí, genial. Bueno, eso es lo que estoy hablando. Las concentraciones de las sustancias importan. Claro, uno dice, capo, concentración me suena a soluciones. No me llevé muy bien con el tema de soluciones. No se preocupen. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de acá en adelante, es muy raro que ocurra lo opuesto. Y vamos a ver cómo cagarnos en el sistema para poder hacer las cosas más sencillas. Pero la realidad es que casi siempre, siempre, por no decir siempre en realidad, eh, vamos a utilizar concentraciones molares. Entonces, siempre que yo mencione cuál es su concentración, nosotros ya sabemos que vamos a hacer los moles del soluto dividido el volumen de la solución. Pero ¿qué es lo más hermoso de este tema? Que la mayoría de las veces todas las sustancias son gaseosas. Y uno dice, capo, ¿y cómo carajo tengo una solución con algo que está gaseosa? Que yo recuerde, yo necesito solvente y soluto. Claro, igual podemos hablar de concentraciones. Entonces, primera cosa, para los ejercicios que nos seteamos, el volumen del recipiente, como la mayoría de las veces las cosas son gaseosas, o mejor dicho, siempre que las sustancias sean gaseosas, o sea, tienen la G ahí aclarada entre paréntesis, como lo estoy haciendo ahora yo, el volumen que yo voy a utilizar para calcular la concentración de cada una de las cosas siempre va a ser el volumen del recipiente. Por ejemplo, en el ejemplo que yo estoy haciendo ahora en pantalla, quiero calcular la concentración de H2. Voy a hacer los moles de H2 dividido el volumen del recipiente, donde remarcamos que el volumen del recipiente tiene que ser en litro o decímetro cúbico. Y encima la mayoría de las veces ya me lo dan en litro o en decímetro cúbico. Y si no me lo dan en litro o en decímetro cúbico, no desesperen, porque si me lo dan en centímetro cúbico o mililitro, ¿qué hago? Lo divido entre 1000 y eso ya me va a quedar en litro o decímetro cúbico, como se me cante. Yo normalmente voy a escribir litro, ¿por qué? Porque ya saben que soy vago para escribir. Entonces, de entrada nosotros ya sabemos, como ocurre en la vida real, las concentraciones de las cosas importan. Cuanto más concentrado, y obviamente, cuanto más de algo, hay veces que se favorece en la velocidad de qué tan rápido ocurren las cosas. Sin ir más lejos, volvemos al tema de la comida. Cuanto más de algo, hay veces que más rápido es. Estamos hablando de materiales. La temperatura ahora vamos a ver cómo. Claro, ¿cuál es el tema? Continuando el tema, claro, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, quiero hacer papa frita, mucho aceite, genial. Pero ¿qué pasa si yo pongo mucha papa? O sea, esta vez yo no estoy diciendo que estoy usando mucho aceite. Yo pongo mucha papa. ¿Qué ocurre? La velocidad de la reacción puede llegar a ocurrir que sea más lenta. Entonces, ¿qué estamos demostrando? La química logró demostrar que algunas variables para la velocidad de la reacción hacen que la velocidad sea más lenta y otras que sea más rápida. O sea, hay sustancias que hacen que las cosas sean más rápidas y en otros casos hay sustancias que hacen que sean más lentas. E incluso depende del tipo de cosa que yo esté haciendo, del tipo de reacción que yo esté haciendo. ¿Con el tipo de reacción nos referimos a redox o cosas así? No. A la reacción en particular que yo esté analizando. Uno dice, bueno, bárbaro. ¿Todo esto me lo van a preguntar? Cuando vean el video o explique el tema de cinética química para los de presencial, ahí profundizaré más en todo esto que dije. Para los de UBA 21 como que le chupa un huevo casi. Ahora, ¿cuál es el tema? Y esto sí, anótenlo y recuérdenlo para más adelante. En la vida real, no sé ustedes, pero si yo pongo la hornalla más fuerte, o sea que salga más gas, en pocas palabras tengo un fuego más calentito, o sea que calienta mucho más y mucho más rápido, más potente. Claro, ¿qué ocurre? Yo quiero freírme las papas con la hornalla al mínimo y va a tardar huevo y medio en que estén las papas, van a tardar mucho, la velocidad de la reacción va a ser lenta, va a ser un número pequeño. Pero ¿qué pasa si, pumba, pongo la hornalla al máximo?
Las papas se hacen muy rápido. ¿Qué estoy queriendo demostrar? Entonces, para la velocidad de la reacción, ¿importan las concentraciones? Sí. Y encima, no de todo. Ojo, no de todas las cosas. Pero también depende de otra variable, la cual no está en la fórmula, que es la temperatura. Hay reacciones que cuanta más temperatura se ven favorecidas. Ejemplo, la cocción de la mayoría de las cosas calientes. Hay reacciones donde quitar la temperatura favorece. Ejemplo, cuando yo qué sé, quiero prepararme un helado. Y si aumento la temperatura no me ayuda. Ahora, si por ejemplo quiero hacerme un pancito y bueno, aumentar la temperatura ayuda a la fermentación, entonces favorece la velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción también depende de otra cosa que es una constante, pero esto, como dije, esto es solamente para los de presencial y lo dejo hasta ahí. ¿Por qué menciono esta constante? Claro, ocurre lo siguiente. Los científicos fascinados con esto, claro, supongamos hacemos el experimento de obtener ácido iodídrico, todo lindo hermoso, combino las cosas. Genial, obtuve el ácido iodídrico. Pero cuando voy a analizar el frasquito, digo, che, mirá, me quedó hidrógeno y me quedó I2 sin reaccionar. O sea, en mi recipiente tendría que haber nada más HI. Pero me está quedando remanente de los reactivos. Claro, en la vida real, por ejemplo, me hago pochoclo, como quieran decirle, palomitas de maíz, como se les cante, no sé cómo le dicen en varios países, la verdad que yo, Argentina, nada más sé cómo decirle cómo le dicen en Argentina, pero la cuestión es que, vieron que cuando hacemos pochoclos al final queda un par que no explotaron, o sea que no se transformó. Y uno dice, ajá, genial, ¿qué pasa? Y hay veces que por ahí no estaba tan caliente la cosa o lo retiré antes de tiempo. Eso fue lo que pensaron los científicos. Dijeron, no, boludo, tipo, no hicimos reaccionar todo nada más. Agitar un poco más y te ocurre que queda. Claro, hicieron de todo. Aumentaron temperaturas, cambiaron las condiciones, aumentaron concentraciones. Seguía igual el resultado. ¿Igual en qué sentido? Seguía quedando remanente de reactivo. O sea, pasamos de pensar que se consumía todo a ver que no se consume todo el reactivo. Queda reactivo a veces. Y en la vida real siempre nos pasa también incluso. Quedan cosas sin cocinar, quedan ahí culitos de cosas que no llegan a la cocción total a veces. O no llegan a mezclarse completamente, etcétera. La cuestión es que pasaba esto con las reacciones. Claro, dijeron, che, mirá, ¿sabes qué? Estamos cansados hoy. Vamos a dejar este frasquito aislado. Y mañana vamos a ver qué onda. Claro. Llega el día de mañana. Vamos a ver el frasquito. Bárbaro. Empezamos a analizar las sustancias y decimos, bueno, ¿sabes qué? Llegamos a la conclusión de vamos a separar, porque por ahí hay una propiedad de estas sustancias que no conocíamos para esta reacción o algo así, así que vamos a separar completamente el resultado de nuestra reacción de los reactivos. Volvió a ser un día muy largo, dejamos los frasquitos, vamos al día siguiente. ¿Qué pasa? Al día siguiente uno esperaría que las cosas sigan separadas. Pero acá es donde la química dijo, surprise, motherfucker. ¿Qué me refiero? Pasó lo siguiente. En el frasco que se creía que había solamente HI, apareció ¿qué cosa? Apareció nuevamente reactivos. O sea, uno dijo, o sea, la mayoría habrá pensado, che, separamos todos como el culo. Y en el que había solamente los reactivos, volvió a aparecer producto. Claro, uno revienta porque dice banca tiempo, 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 tiempo. Mezclaron las cosas. Esperaban que no quedara reactivo y no fue así. Hicieron millones de cosas y seguían teniendo el mismo resultado, así que llegaron a la conclusión, che, mirá, vamos a separarlos.
el producto de los reactivos, para ver que si por ahí hay alguna propiedad que no vimos. Y cuando vuelven a ver los frasquitos, vuelve a ver de todo en cada frasco. Claro, ¿qué mierda pasó? Separaron más las cosas, lo primero que pensaron. Repitieron todo el procedimiento y seguía ocurriendo lo mismo. Entonces, claro, ahí es donde descubrieron una cosa muy grande. Las reacciones nosotros las conocemos normalmente en un solo sentido, de izquierda a derecha, o sea, en el sentido que apunta la flecha. Uno espera normalmente que las cosas vayan de reactivo hacia producto. Pero, descubrimos, gracias a justamente experimentos como estos, que las reacciones no tienen un único sentido, tienen doble sentido. Y esto es lo que prácticamente van a ver en toda la unidad. Las reacciones tienen doble sentido porque así como pueden ir de reactivos hacia productos, las reacciones también pueden ir de productos hacia reactivos. O sea, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ahora ya no hay un único sentido para las reacciones. Y uno dice, ¿y esto por qué? Y la explicación estuvo principalmente en el tema de una constante. ¿Qué constante? Justamente, antes de darle nombre, tuvieron que analizar qué era lo que provocaba esto de que volviera a aparecer nuevamente sustancia. Se dieron cuenta de que las reacciones hacían esta peculiaridad de generar producto o generar reactivo hasta cierto punto. Claro, empezaron a tratar de ver, bueno, hasta qué punto ocurría, porque en algún momento se detenía completamente la reacción. Se detenía completamente y no avanzaba más. O sea, no importa que lo agitáramos más, que lo calentáramos más, ya dijimos que no se generaban más cosas. O sea, los valores, las cosas quedaban iguales. O sea, mejor dicho, llegaba a un punto donde la reacción no ocurría más. Mi gata está muy intensa y literalmente está acá al lado mío. Y quiere que le dé atención. Y no me deja escribir porque literalmente me está poniendo el culo en la cara. Bueno, yendo al tema, trataron, como dije, de encontrar relaciones en base a los moles, en base a varias cosas, y llegaron a la misma conclusión. La reacción llegaba al equilibrio a ciertas concentraciones. La realidad es que cuando se estudió esto no podíamos llegar a calcular todavía moles, así que todo fue con concentraciones. Pero no a un valor exacto de concentraciones, porque trataron de ver, bueno, suma de concentraciones, no. Después de millones de cosas, de experimentos científicos y cálculos, llegaron a la conclusión de que aparecía una constante de equilibrio, la cual, como dijimos, dependía de las concentraciones de justamente, ni más ni menos, los productos y los reactivos. Dato curioso, que no mencioné, corchetes en química significa concentración molar. O sea, en todo momento que estuve poniendo corchetes, ya estaba diciendo que eran concentraciones molares. Claro, bárbaro, pero ¿de qué forma? ¿Y es igual esta constante para todos? Y no. Y acá es donde ya vamos prácticamente a lo que tienen que anotar después de tanto ejemplo. Primero que todo y principal, que ya lo dijimos, las reacciones son reversibles.
Deme un segundo que lo escribo con el teclado, así es más rápido, porque si lo escribo a mano voy a estar medio año. Las reacciones son reversibles. O sea, tienen doble flecha. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Segunda cosa, no menor. Las reacciones ocurren hasta alcanzar la constante de equilibrio. Dicha constante depende ¿de qué? De tres cosas en especial. Primero y principal, ¿Mm? En realidad depende. De las tres que dijiste, dos estaban bien, una estaba mal. La temperatura, a la hora de hacer las cuentas, la temperatura no nos jode. A la hora de hablar de teoría, sí nos va a joder, que vamos a ver en un ratito bien cómo. Identificar cómo afecta. Pero la constante depende de la temperatura, depende de la reacción y del sentido en el cual lo estemos viendo. No es lo mismo, y esto quiero aclarar, hay una frase muy maleducada que dice, no es lo mismo Serbia y Montenegro que un negro te monte en Serbia. ¿Qué tiene que ver? No es lo mismo la constante de equilibrio para la reacción esta que estoy escribiendo la KC, la constante de equilibrio para esta reacción no es lo mismo que para esta reacción. Las constantes no son iguales. Pero fíjense que estoy hablando del sentido de escritura, no me refiero a si lo estoy leyendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo que yo me refiero es cómo está escrita la reacción. Muy atentos a eso. La constante de equilibrio depende de las concentraciones. No, es irónico, no. La velocidad de reacción, sí. La constante de equilibrio, no. Las concentraciones dependen de la constante de equilibrio. Eso es lo más irónico. O sea, uno puede llegar a calcular la constante de equilibrio si tiene las concentraciones del equilibrio. Pero, muy importante, la constante de equilibrio no depende de las concentraciones. ¿Qué significa? Que si yo aumento la concentración de algo o disminuyo la concentración de otra cosa, la constante es la misma. Las únicas tres cosas que afectan a la constante de equilibrio es la temperatura, qué reacciones y el sentido. No es lo mismo la constante de equilibrio, por ejemplo, para esta que, por ejemplo, para la formación de dióxido de carbono. La formación de dióxido de carbono tiene otra constante que nada que ver con la constante
de equilibrio de esas dos reacciones que escribí previamente. Entonces la constante de equilibrio es única para cada reacción. También el sentido en el cual está escrita la reacción y de la temperatura. Ahora, recién yo mencioné que se puede calcular esta constante de equilibrio si yo tengo los datos del equilibrio. Primero que todo, esta constante de equilibrio, como que decir todo el tiempo constante de equilibrio, cansa. La química, ¿cómo llamó a la constante de equilibrio? La llamó Kc. Que ustedes vieron que hace un momento se me escapó decirle Kc. Kc es la constante de equilibrio de concentraciones. Por eso se llama Kc, constante de concentraciones. Dicho rápido, los científicos vieron que la reacción ocurría hasta que las concentraciones alcanzaban una relación entre ellas que era la constante de equilibrio, la constante Kc, que encima depende de la temperatura. O sea, no es lo mismo el valor de Kc para 10 grados centígrados que para 15 grados centígrados. En una de ambas va a ser mayor el valor de Kc y obviamente la otra va a ser más chica. Suponiendo como ejemplo la reacción que tanto vengo enumerando. H2 más I2 da como resultado HI, 2HI. ¿Cómo se escribiría la constante de equilibrio? Por ejemplo, la constante Kc. ¿Cómo se calcularía, si yo tuviera los datos del equilibrio, para esta reacción? Y en un fondo ya buchoneamos un poco acá cómo es. Es producto sobre reactivo. O sea que, siempre, de ahora en más, cada vez que ustedes tengan que armar la constante de equilibrio, decir la expresión de la constante de equilibrio, es armar lo que yo voy a hacer, por ejemplo, para esta reacción. Sería poner entre corchetes HI y acá abajo tengo que poner dos sustancias. No importa si es arriba o abajo, cuando yo ya tengo que poner más de una sustancia, sea arriba de la fracción o abajo, no lo separo con una suma, lo separo con ¿qué? Con una multiplicación. Así que ahí está el puntito. Hasta ahí todo bárbaro, todo lindo, hermoso. Pero ocurre lo siguiente. Che, los coeficientes estiquiométricos que están ahí remarcados con rojo. ¿Qué onda? ¿No afectan o algo así? Sí afectan. Matemáticamente me refiero. Los coeficientes estiquiométricos en la expresión de Kc se ponen como potencia. Entonces, como les dije hasta ahora, a ustedes en algún momento, casi siempre, necesitan calcular Kc o calcular alguna concentración, lo que sea, ustedes lo primero que tienen que hacer es armar la expresión de Kc. Que recuerden siempre es productos sobre reactivos. O sea, arriba de la fracción van los productos, lo que está a la derecha de la doble flecha, y abajo lo de reactivos, que está a la izquierda de la doble flecha. Aclarar un poco. En los temas anteriores, algo que justamente surge un poco, todas las reacciones tenían la flecha en un solo sentido porque las cosas solamente pueden ocurrir en esos casos en ese sentido. Yo a partir de ahora puedo decir que todas las reacciones son en doble sentido. No, si no está escrita la doble flecha no es así. Incluso en ácido base nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la protonación de los ácidos fuertes es en un único sentido. O sea que esto de acá no puede juntarse nuevamente para crear esto de acá a la izquierda. En la vida real hay muchas cosas que son irreversibles, hay muchas reacciones que son irreversibles, así como las acciones de los seres humanos, es la verdad. Un ejemplo de una reacción irreversible, el huevo frito. El huevo es un ejemplo de una sustancia, una reacción, la reacción que ocurre de la cocción del huevo frito es una reacción que tiene un único sentido. Porque una vez que yo cocino el huevo no puedo volver para atrás. Otro ejemplo, la cocción de la carne. La cocción de la mayoría, justamente, de casi todas las cosas, son reacciones que son completamente irreversibles. O sea que si yo escribiera la reacción, voy a ver que la flecha está en un solo sentido. Cuando yo digo que tiene doble sentido, es algo que puedo deshacer completamente. O sea que, así como puedo yo crear el producto, puedo agarrar el producto y desarmarlo.
como mencioné recién, el ejemplo de hacer cubitos de hielo. Yo puedo agarrar el agua, transformarlo en cubitos de hielo. Esto no es una reacción, es más un fenómeno físico que otra cosa, pero es algo parecido a lo que quiero explicar. Puedo transformarlo en hielo, pero ese hielo también lo puedo agarrar y hacer que haga el camino inverso y se transforme en agua. Bueno, la doble flecha lo que trato de explicar es eso. Pero como dije, si no tiene la doble flecha, yo no puedo afirmar que la reacción pueda ir en ambos sentidos. Bueno, volviendo al tema... No, nadie qué. Y dale con tocar mal. Volviendo al tema, me piden escribir la expresión de Kase, ya sé cómo armarlo. Y uno dice, ¿podemos ver un ejemplo más genérico? ¿U otro ejemplo más? Les voy a dar un ejemplo genérico que es el típico que siempre usamos. Supongamos tengo una reacción que es A más B. Obviamente tiene doble flecha. Yo no puedo armar, repito, no puedo armar la expresión de Kase para una reacción que no tiene doble flecha. Kase es de equilibrio químico. La reacción no tiene doble flecha, no es equilibrio químico. Así de sencillo. Da como resultado C más D. Dato curioso, a mí me salió por accidente, pero en la química, qué tan grande sea cada flecha, irónicamente marca qué tanta capacidad tiene una reacción de ir en un sentido o en el otro. O sea que si una flecha es más grande que la otra, para la química como que es un la reacción puede ir más, tiene más probabilidad de ir en este sentido que en el otro. ¿A ustedes les va a pasar eso o no? Pero les tiro un dato curioso. Supongamos tengo esta reacción. ¿Y cómo se escribiría la expresión de Kase? Y bueno, sería la concentración de C multiplicado la concentración de D sobre la concentración de A multiplicado la concentración de B. Profe, ¿y si yo escribo B por A abajo en lugar de A por B, cambian algo? No, es una multiplicación. ¿Y los coeficientes? Recuerden siempre, los coeficientes, voy a inventar números por las dudas. Los coeficientes siempre se transforman en potencias en la expresión de Kc. Hasta acá uno dice, bueno, bárbaro, genial. Ahora, recién mencionamos otra cosa muy importante. La reacción ocurre hasta que alcance el equilibrio. Pero también dijo una frase también muy importante. Que Kc lo podía calcular si tenía los datos del equilibrio. Y acá vamos a hacer una aclaración importante. Que por favor se lo graban en la cabeza. Kc solo se puede usar con los datos del equilibrio y para los datos del equilibrio. Me comí acá la P, perdón. ¿Qué significa? Que supongamos me dicen, en un recipiente se meten inicialmente una concentración de, yo qué sé, 2 molar de tal cosa. ¿Me dijeron que es del equilibrio o no? Entonces no lo puedo utilizar con Kc. Ese dato no se puede usar con Kc. Sigo leyendo y me dicen, una vez alcanzado el equilibrio se nota la concentración de... Listo, esos datos son del equilibrio, esos datos sí los puedo usar con Kc. Y uno dice, ¿cómo me doy cuenta que algo es del equilibrio? Literalmente te dicen, una vez alcanzado el equilibrio. Más claro, echale agua, Cristiano. No hay otra. Y si no me creen, vayamos ya con un ejercicio. Con el ejemplo que está acá. Leamos el enunciado. Nos dicen, se introdujeron hidrógeno y bromo en un recipiente cerrado de 5 decímetros cúbicos a 1000 grados Kelvin. Una vez alcanzado el equilibrio, se determinó la presencia de... Genial. Fíjense, me lo dice claro y conciso. Una vez alcanzado el equilibrio, se determinó la presencia. O sea, esos datos son del equilibrio.
Los que no sean del equilibrio me lo van a aclarar de otra forma. Por ejemplo, les puedo decir se introdujo tanto de tal cosa. Si no me creen, acá aparte, no lo voy a hacer ahora inmediatamente, pero para que noten la diferencia de lo que quiero decir, es este ejercicio. Este ejercicio de acá, si se lee atentamente, bueno, lo mismo, un recipiente rígido de 15 decímetros cúbicos a 1500 grados Kelvin, se introdujeron 6 mol de SO2 y 3 mol de O2, produciéndose la reacción representada por... ¿En algún momento me aclaran que esos 6 moles o esos 3 moles son del equilibrio? No. Sigo leyendo, una vez alcanzado el equilibrio, o sea, lo anterior no era del equilibrio por lo visto. Por lo visto no lo era realmente. Porque para que sea del equilibrio yo tengo que decir, esos datos son del equilibrio de alguna forma. Entonces, esos 6 moles y estos 3 moles no los puedo usar con el valor de Kc. O sea, en ningún momento, En ningún momento. El que sí puedo usar es el de 0,0560 molar, porque es un dato del equilibrio. Al igual que estos moles, los puedo usar porque son un dato del equilibrio. Ahora, la reacción, esa que está ahí. A todos, los invito a los que estén viendo la grabación, pausen un minutito, lo digo en serio, 1 o 2 minutos, y traten de armar la expresión de Kc, que es lo que pide la exactamente, para esa reacción. La realidad es que es muy parecida a la que estuvimos haciendo, o sea, y si no, bueno, continúen. La expresión de Kc quedaría de la siguiente forma. Kc en este caso va a ser HBr elevado al cuadrado sobre H2 por BR2. Y uno dice, pero profe, esos numeritos de ahí abajo no se convierten en potencia. No, los que se convierten en potencia son los coeficientes estiquiométricos. Y H2 y bromo 2 tienen potencia 1. No los escribí, pero porque son potencias 1. La matemática como que elevar algo a la 1 no afecta en nada. Y si no, agarran el sueldo de la persona más cercana que tienen a ustedes, o ustedes si trabajan, y elévenlo a la 1 con una calculadora. Van a darse cuenta que su sueldo va a ser el mismo. Bueno, expresión de Kc ya está. En los siguientes ejercicios no me lo van a pedir exactamente que lo haga. Ustedes ya automáticamente, para hacer las cuentas, tienen que armar siempre la expresión de Kc. Si me tiran alguna duda respecto a este tema, y es un ejercicio con cuentas, yo lo que siempre voy a tratar de buscar dónde está escrito la expresión de Kc. ¿Pero por qué? Porque si esto lo tenemos mal armado, ya de entrada está todo mal. Porque por ahí el procedimiento lo hice bien, pero la expresión está mal. Y es un error muy normal hacer mala expresión, ¿eh? Muy normal. Ahora, perdón, me fijé un par de cosas. Quiero calcular el valor de Kc a 1000 grados Kelvin. Y uno queda... La pregunta que siempre me hacen, porque siempre quedan con cara de... Che, los 1000 Kelvin, ¿qué onda? Claro. Profe, ¿qué hago con esos 1000K? Entran en la cuenta y yo les pregunto, ¿en alguna parte de Kc hay alguna variable que sea de temperatura? O sea, yo en algún momento les dije que tienen que multiplicar o sumar o en algún momento poner la temperatura. No es así. Entonces, como la temperatura no está, ya está. Y uno dice, pero profe, ¿afecta en algo que sea a 1000 grados Kelvin? La verdad que no, lo único que me tiene que preocupar, che, en todo momento la temperatura fue la misma, sí. A la hora de hacer cuentas la temperatura no puede cambiar. O sea, no me pueden dar los datos a 1000 grados Kelvin y quieren que calcule Kc a los 900 grados Kelvin. Lo lamento, papito. No puedo. No puedo. O sea, literalmente el ejercicio no se puede resolver si la temperatura cambia.
Hasta acá uno dice, bueno, genial. Tengo los datos del equilibrio. ¿Qué sé? Anotémoslo por las dudas. Tengo 0,01 mol, pero dice 0,0100 mol. 0,01 y 0,0100 es lo mismo. No voy a andar escribiendo ceros de más. De H2, 0,002 mol de bromo 2 y 0,872 mol de HBr. Claro, yo les dije bien claro. La fórmula utiliza concentraciones molares. Pero yo leí en algún lado que se puede utilizar moles. Quien me utiliza moles yo lo agarro de las hermosas fosas nasales. Para que entiendan que lo censurado que está el insulto. Y lo revoleo. Lo revoleo cual vikingo revoleando una hacha. Ni siquiera como la sola del poncho. Como un vikingo revoleando una hacha. Así los revoleo. La fórmula de Casé utiliza molaridades. No me vengan a hacer la boludez de utilizarme moles. Pero me da lo mismo. En este ejercicio que estamos haciendo ahora, sí. En este, no. En la mayoría, no. Hay muchos que da la casualidad que si yo lo trabajo en moles, no hay problema. Pero hay muchos profesores diciendo que es lo mismo trabajar en moles que en concentración molar. Yo me agarro las piñas con esas personas, si quieren, me dicen los nombres, y les planteo y les demuestro, por física, porque encima la química es una rama de la física, que no se puede. ¿Por qué? La explicación rápida, que si quieren, saltéenla, pero hay reacciones donde el volumen se termina cancelando y sí, queda como si pudiéramos trabajarlo solamente con los moles. No exactamente así tan crudo, pero hay casos donde queda eso. Hay casos como esta reacción, que yo no puedo hacer eso, porque incluso si trato de hacer eso, de cancelar volúmenes por fórmulas de física, me termina quedando expresiones como esta, donde el volumen ni siquiera queda dividiendo, queda multiplicando en el numerador. Uno queda con cara de ¿what? Entonces, por favor, háganme caso. Además, calcular concentraciones es una boludez. Ustedes no utilizan regla de tres simples. Ustedes usan una simple cuenta. ¿Cuál es? Si yo quiero la concentración molar de H2, ¿qué voy a hacer? Los moles de H2 dividido el volumen de quién, del recipiente. Recuerden que como está todo gaseoso, agarro el volumen del recipiente. Y si no está gaseoso y si dice AQ de acuoso, el volumen de la solución. Ah, bueno, está bien. En este caso, el ejercicio fue muy bueno y me dio el volumen ya en decímetros cúbicos. O sea, capo, hace la cuenta. La concentración de H2 serían los moles, que son 0,01, dividido los 5 decímetros cúbicos. O sea, en la calculadora yo voy a hacer 0,01 dividido 5. Fin, el resultado es la concentración molar de H2. Pero me está dando números con notación científica y bueno, sí, es muy normal eso en este tema. Incluso en este tema es donde yo les digo, por favor utilicen mínimo 3 cifras después de la coma. ¿Por qué? Porque los números normalmente van a ser muy pequeños, entonces una cifra que le quitemos y ya se nos puede disparar un poco el error. O sea, podemos haberlo hecho bien y por ahí ya no estamos en el valor exacto que informan en las pruebas como resultado y ya estamos ahí rogando estar dentro del margen de error. Para evitar eso, en esta unidad y en ácido base, utilicen mínimo 3 cifras después de la coma. Este me da 4 por 10 a la menos 4. Y este de acá me termina dando
0,1744. Fin. Uno dice, bueno, y estas cosas sí los meto dentro de la fórmula para calcular KC, sí. Pero recuerden, por favor, KC no está dependiendo de estos valores, sino que estos valores aparecieron gracias al valor de KC. O sea, KC ya existía, no dependía de las concentraciones, sino que dependía de la reacción y a la temperatura a la cual se trabajó. Nosotros lo que estamos viendo es que gracias a estos valores del equilibrio vamos a poder averiguar ese dato. Pero por favor recuerden, no depende de eso. Sí lo estamos calculando, pero no depende de las concentraciones. Bueno, meto los datitos nada más. Y acá estén muy atentos, por favor, porque también otro error es meter los datos donde no corresponde, como que confunden lugares, no sé por qué. Fíjense que casi no hay unidades que escribir. Y eso es lo más hermoso de este tema. Muy pocas veces vamos a poner unidades. Incluso en la expresión de KC nunca ponemos unidades. Así de sencillo. Nada más ponemos numeritos. Eso es lo más hermoso. Donde decía H2 pongo 2 por 10 a la menos 3. Y donde decía bromo 2 pongo 4. Perdón. ¿Por qué puse I2? No sé por qué. Recién me estoy dando cuenta. Perdón. Era bromo 2. Por 10 a la menos 4. Y hago la cuentita. Profe, ¿cómo hago la cuenta en la calculadora? Y de a poco. De última, hagan primero esta multiplicación, hagan esto de acá arriba. O sea, ustedes en su hojita, si quieren lo hacen paso a paso. Si tienen una calculadora que se la banca o que no tenga, que pueda escribir las cosas en forma de fracción. O sea que literalmente ustedes tocan el botón de fracción y en la calculadora se les genera algo así. Genial. Si no, háganlo de a poco. La cuestión es que una vez que hacemos las cuentas, y no se olviden de usar las potencias, porque otro error también normal es hacer la cuenta sin las potencias que correspondan. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, 0,1744 es elevado al cuadrado. Bueno, le tengo que poner el cuadrado. Otro dato más para las cuentas. Los números con notación científica yo siempre recomiendo ponerlos entre paréntesis, para que no haya tanto problema. Esto nos da 38.000 el valor de KC. Fin. 38.019 da, o sea, a mí en la calculadora me dio 38.019,2, pero bueno, lo redondeé a 38.000. Ustedes no andan redondeando, o sea, yo nada más lo hice porque era un número gigante ya. ¿Y todos los valores de KC siempre son así de grandes? No, este es pura casualidad. Pero acá tenemos un ejemplo de cómo ya vamos introduciéndonos en casi todo esto. Teniendo en cuenta este ejemplo, quiero que todos traten de hacer uno que es muy parecido, muy parecido, por no decir igual. Lo único que cambia es la reacción y que es un poco más directa, que directamente ya quieren que les digan el valor de KC. Lo único que cambia es la reacción y los valores de los moles, nada más. Traten, por favor. Y si no... A ver, primero que todo, volumen del recipiente, 5 decímetros cúbicos. Yo directamente voy a poner las concentraciones de CO, sería 0,02, son concentraciones molares. De CO2 sería 0,01 y de O2 la concentración molar sería 0,04. La expresión de KC es ni más ni menos que, en este caso, CO2 elevado al cuadrado sobre CO elevado al cuadrado por O2. KC se calcularía como
0,01 elevado al cuadrado sobre 0,02 al cuadrado por 0,04. Kc termina dando ni más ni menos en este caso la constante de equilibrio, también dicha Kc, 6,25. Ahora, aparte, para que vean, voy a hacer el mismo procedimiento pero usando los moles. Para que vean que no da. Incluso este ejercicio es de la guía de presencial. Y, a ver, a los que están viendo la grabación lo van a poder ver, pero exactamente es el 10.4 y el resultado dice 6,25. O sea, la misma guía me está dando la razón. No porque lo haya hecho yo o algo así. Ahora, ya hace un momento les dije, ustedes trabajan con moles y les va a dar mal. Bueno, si lo hubiese hecho con moles, para que vean. 0,05 son los moles de CO2 al cuadrado sobre los moles de CO, 0,1 al cuadrado, por los moles de O2, 0,2. ¿Cuánto nos estaría dando Kc en este caso? En vivo y en directo lo estoy haciendo todo esto. Nos da 1,25. No está bien. Ya verificamos hace un momento que da 6,25. Si lo hago con moles, está mal. Y si bien alguna otra persona le dice, pero no, fue solo un caso particular, ¿qué es? ¿Este es otro caso particular? ¿Podría estar todo el día mostrándole que tenemos millones de casos particulares? No. Los casos particulares son aquellos en los que da la casualidad que puedo trabajar en moles. Ejemplo, este de acá, el primer ejemplo que yo les hice, les mostré, lo podía llegar a trabajar en moles. Podía. Pero por una mera coincidencia. Que por las dudas, si se preguntan cuál es la coincidencia que tiene que ocurrir para que yo pueda trabajar el ejercicio solamente en moles, es el siguiente. Para poder yo trabajar en moles, la suma de los coeficientes estiquiométricos de reactivos y de productos tiene que darme lo mismo. Ejemplo, voy a inventar una reacción cualquiera. A más B da como resultado, yo qué sé, C más D. Hace un momento había escrito esta de acá. Fíjense que si yo sumo los coeficientes estiquiométricos, que es lo que está con rojo, me está dando como resultado 5 acá a la izquierda. Y acá también me está dando 5. Bueno, esta reacción da la casualidad que puedo llegar a trabajarla en moles, en Kc. ¿Lo recomiendo? No, no lo recomiendo. Porque si no vamos a decir, oh, bueno, en este caso puedo o no puedo. La verdad que no. Además tampoco es muy difícil, como dije, calcular concentraciones molares. Ahora, supongamos, por algún motivo de la vida y de la historia, nuestra reacción hubiese sido así. Vamos a hacerlo incluso con el mismo color. Acá nos daba 6 y acá nos da 5. Acá esta reacción, la suma de los coeficientes estiquiométricos de izquierda y de derecha, no me da lo mismo, por ende, no puedo trabajarla en moles, tengo que obligatoriamente trabajarla en concentraciones molares en la expresión de Kc. O sea, cuando yo meta los datos en Kc, sí o sí tienen que ser en concentraciones molares. Vuelvo a lo mismo, la realidad que ¿cómo decirlo? No nos suma nada. O sea, trabajar con moles sí, a lo mucho me ahorro un par de cuentas, pero son muy mínimas.
Ahora, vamos con un ejemplo de lo que más a todos en general les cuesta a veces entender. El cuadrito ese de inicial y equilibrio y toda la cosa. A ver, hay ejercicios, que son los que más se toman en las pruebas, donde nos dan datos iniciales y datos del equilibrio. Ejemplo, este ejercicio de acá. ¿Qué ocurre? Para trabajar con esos ejercicios, hacemos lo siguiente. Voy a hacer algo. Ahí está. Voy a agarrar esto de acá y me voy a quedar nada más con el ítem A. Así tengo un poco más de espacio. Claro, yo necesito anotarme qué datos son iniciales, qué datos son del equilibrio. Habrán visto que la mayoría, incluso hasta en libros, armamos un cuadrito. Para armar este cuadrito, agarramos la reacción, la escribimos bastante grandecita, por decir así. Fíjense que yo la estoy diciendo bastante grande, no para que vean, sino para que tenga espacio para escribir. Y por cada sustancia que aparezca en la reacción, yo voy a hacer una columna. Lo más ancha posible que pueda. Y obviamente parejas. Ahora, ¿cuántos renglones va a tener este cuadrito? Uno para la reacción, uno para los datos iniciales y otro para los datos del equilibrio. Y uno dice, che, banca, y esa columna que está ahí a la izquierda es nada más para poner acá inicial y equilibrio. Nada más para eso, en serio. Uno dice, bueno, genial, ponele que entendí. Tengo que armar más o menos el cuadro así para las reacciones. Sí, perfecto. Bueno, una vez que armé el cuadrito, ¿qué hago? Anoto mis datos iniciales. Pero en este cuadrito nosotros ya vamos a anotar concentraciones molares. O sea, todo aquello que esté en moles me lo paso a molaridad. Después veo dónde corresponda. Fíjense que ya nos dan el volumen. Y si no me lo dieran en decímetros cúbicos, recuerden que ya les dije cómo pasarlo. Bueno, estos 6 moles serían... Ahí hago la cuenta, si no me equivoco sería 0,4. Sí, los moles dividido el volumen en este caso me da 0,4 molar obviamente de SO2. Y estos 3 moles pasado a concentración, mejor dicho, calculo la concentración de estos 3 moles teniendo en cuenta el volumen, me da 0,2 molar. Bueno, ahora, nosotros leemos el enunciado, hace un ratito lo habíamos leído, ¿y qué ocurre? Claro, che, banca tiempo. Esos datos no eran del equilibrio. O sea, estas concentraciones que acabo de calcular no son del equilibrio. No, no lo son. Bueno. Entonces, las anoto ¿dónde? Y bueno, me están diciendo que son iniciales. O mejor dicho, voy a interpretar que son iniciales. ¿Por qué? Porque la reacción siempre va a avanzar hacia el equilibrio. O sea, no importa desde dónde parta la situación, siempre aquello que no es del equilibrio es un dato inicial. Bueno, me anoto acá en el cuadrito. Concentración inicial de SO2. Y me fijo, de SO2 era 0,4 molar. Bueno, corchete 0,4. Ahí está. Utilizo corchete porque saben que es más fácil, más rápido que escribir una M. Para mí. De O2, 0,2 molar. Por las dudas, siento que no lo aclaré, pero lo repito de última. Los corchetes en la química representan concentración molar. Y si pongo la M de molar dentro del corchete, y sería medio redundante, pero evítenlo si pueden hacerlo. O sea, no estaría mal, pero es demasiado redundante. Ahora, la pregunta del millón es: inicialmente de SO3, ¿cuánto había en el recipiente? La respuesta es que del SO3 no hay nada. ¿Por qué?
Porque en ningún momento el enunciado me menciona que haya algo de SO3 en el recipiente antes de llegar al equilibrio. O sea, yo leo todo el enunciado y en ningún momento me dice, che, mirá, hay SO3 en el recipiente, O sea, toda sustancia que no se mencione cuánto hay inicialmente, o mejor dicho, toda sustancia que no se mencione que está presente dentro del recipiente, se la toma que es cero. Yo en algún momento estoy mencionando que cuando se introdujeron esas dos sustancias, el SO2 y el O2, en algún momento dije que en el recipiente había SO3. No, no lo dice el enunciado. Entonces, ¿cuánto hay de SO3? Cero. Eso aplica solo para el estado inicial, ¿no? Claro. Porque en equilibrio va a haber tanto producto como reactivo. En el producto, en el equilibrio ahora voy a mencionar eso. Inicialmente toda aquella sustancia que no se menciona que esté presente se toma como cero. Por eso puse 0 molar. Hasta acá bárbaro. Sigo anotando datos. ¿Qué otro dato más tengo? La concentración molar de SO3 en el equilibrio. Genial. 0,056 molar. Bárbaro. Acá, recomendación personal. Los datos del equilibrio, pónganlo lo más a la izquierda posible en el renglón. O sea, en el cuadradito lo más posible a la izquierda. Porque van a necesitar espacio para escribir. Ahora, ocurre lo siguiente. Claro. Yo quiero saber la concentración. La pregunta A me pide que yo le diga cuánto es la concentración en el equilibrio del SO2 y del O2. Pasa lo siguiente. ¿Cómo carajo hago, no? Porque si yo trato de plantear la expresión de Kc, primero que todo con los datos iniciales no lo puedo usar a Kc. Pero encima tampoco lo tengo como dato. O sea, si yo quisiera tratar de usar la expresión de Kc, no puedo. Calcularlo con los datos iniciales, no, porque ya les dije que se usa solo con los datos del equilibrio. Por las dudas, la expresión de Kc en este caso quedaría de esta forma como SO3 elevado al cuadrado sobre SO2 elevado al cuadrado por O2. Claro. Y uno dice, pero ¿entonces es cero? No, tampoco puede ser cero. Dato curioso, en el equilibrio ninguna concentración puede ser cero. Incluso el equilibrio tiene un problema con aquellas cosas que sean cero. Acá es donde uno dice, ¿cómo mierda procedo a averiguar el resto? No puedo usar Kc, no tengo el dato de Kc. Che, ¿hay alguna cosa que era que se llamaba QC? ¿Lo puedo usar? No me sirve una mierda en este caso. Puta madre. Claro, ¿qué hago? El OC no era lo mismo que el KC, pero cuando no está en equilibrio. QC se puede utilizar, ahora lo voy a mencionar un poco porque eso ya es más teoría que otra cosa, pero QC, ¿qué pasa? QC se puede utilizar con todos los datos que a mí se me canten. Pueden ser del equilibrio, pueden ser iniciales, pueden ser de los que yo quiera. No tiene restricción. Pero QC normalmente no lo voy a utilizar con los datos del equilibrio porque es completamente el pedo. Ahí ya se llamaría KC en lugar de QC. Así que sí, normalmente siempre lo usamos con los datos que no sean del equilibrio o de aquella situación que uno no pueda afirmar que sea del equilibrio. Y normalmente siempre se lo usa cuando yo tengo como dato KC. Vuelvo al tema, ¿cómo averiguo el resto? Porque uno dice, bueno, o sea, no hay forma, no puedo despejar Kc, no tengo el valor de Kc, ¿qué hago, no? Y acá vuelve como un fantasma de ultratumba el principio del Lavoisier. Uno dice, ¿qué? ¿Vamos a tener que hacer redox? No. Principio de conservación de la materia. La materia tiene que venir de algún lado. O sea, no es mágica. Uno dice entonces, bueno, bárbaro, genial, ¿qué tiene que ver eso? No sé ustedes, pero por un momento yo me pongo a pensar, che, inicialmente el SO3 tiene un valor. Y en el equilibrio tiene otro valor. O sea, cambió su valor.
lo podría pensar de la siguiente forma, que el valor este que tengo en el equilibrio es el valor inicial que yo tenía, que incluso vamos a escribir todo esto nuevamente pero con otros colores, así se distingue. Este era 0,4, este era 0,2 y este era 0 inicialmente. Ahí está. Bueno, no soy científico, pero puedo llegar a deducir lo siguiente. Ese valor que está en el equilibrio es el valor inicial más una cierta variación de concentración, que vamos a llamarla X. Claro, la pregunta del millón, che, esta dichosa X, ¿está sumando, está restando, multiplicando, dividiendo qué cosa? ¿Puede sumar o restar? Y uno dice, ¿y cómo me doy cuenta si suma o resta? Y bueno, fíjate que la concentración inicial es 0, la concentración final, perdón, la del equilibrio, es más grande que la inicial. Repito, la concentración en el equilibrio es más grande que la inicial, así que la única forma de ir de un valor chico a un valor más grande es sumando. Así que acá va, ¿qué cosa? Va aún más. ¿Y no se aplica ahí también el 2 estequiométrico al X? Justo a eso iba a ir. Ocurre lo siguiente. Primero que todo, repasando un poco, yo estoy viendo que inicialmente el SO3 tiene un valor, en el equilibrio tiene otro valor. Claro, a lo inicial yo tuve que sumar o restarle algo. ¿Por qué sumé? Y porque siempre al 0 yo le voy a sumar. O sea, el equilibrio va a hacer que aquel que sea 0 aumente. Sí o sí. Entonces, uno dice, bueno, bárbaro. Genial. Ahora, así como dijo su compañero, el 2 que está en la reacción, ¿no afecta en algo? Sí, afecta. Este 2 de acá, que vamos a marcarlo con negro, este 2 de ahí, afecta. ¿Cómo? Y en lugar de ser una sola X, son 2X. Claro, uno dice, bueno, bárbaro, genial. ¿De qué me sirve eso, capo? Porque a lo mucho sí, puedo llegar a tratar de despejar X de ahí, y lo voy a hacer. Me termina dando que X, ¿cuánto va a ser? 0,023, perdón, 28 molar. Ahí lo puse entre corchetes. Bárbaro. ¿De qué me sirve averiguar eso? Principio de Lavoisier. La materia tuvo que venir de algún lado. ¿Qué significa? Si a la derecha de la doble flecha la materia aumentó, a la izquierda tiene que disminuir obligatoriamente, porque de algún lado tiene que venir la materia. Claro, dicho más en criollo, señores, y esto se me lo anotan, se me lo apuntan bien claro. En el equilibrio, aquella sustancia que inicialmente era 0, repito, aquella sustancia que inicialmente era 0, obligatoriamente se le tiene que sumar la cantidad de X que corresponda. En este caso fueron 2X porque el coeficiente estequiométrico de la sustancia es 2. Si hubiese sido un 7, yo hubiese puesto 7X. El numerito que está delante de la sustancia, dicho más claro. Adelante me refiero a la izquierda de la sustancia. Bueno, bárbaro. Uno dice, bueno, sí, genial, eso lo entendí. Continuando lo que decía. Todas las sustancias del lado de reactivos o de productos donde se encuentra el 0, le voy a sumar X. La cantidad de X que corresponda para cada sustancia. Y si yo sumé X del lado de la izquierda, o sea, del lado de reactivos, en productos voy a restarlo. Y si es al revés, al revés. Dicho más claro, si a la derecha o a la izquierda de la doble flecha yo sumo X, del lado que no haya sumado de la doble flecha,
del lado que yo no haya sumado, voy a restar. Porque, como dije, la materia tiene que venir de algún lado. Entonces, el valor en el equilibrio, por ejemplo, para el SO2 va a ser el 0,4 menos 2 veces la X. 2X porque hay un 2 adelante del SO2. Y menos porque a la izquierda de la doble flecha no estaba el 0. Entonces, de ese lado, en este caso, tengo que restar. Lo mismo para el O2. La concentración inicial, que es 0,2 molar, menos una sola X. ¿Por qué una sola X? Porque el coeficiente estiquiométrico del O2 es 1. Y repito, estoy restando X porque todas las sustancias, en este caso a la izquierda de la doble flecha, tengo que restarle X. ¿Por qué? Porque el 0 estuvo inicialmente del lado de la derecha de la doble flecha. Recuerden eso, por favor. Si a la izquierda o a la derecha yo sumo X, del otro lado voy a restar X. Las que correspondan para cada sustancia. ¿Y ahora qué ocurre? Yo ya tengo el valor de X. Entonces lo único que resta es reemplazar esta X en todas. Porque uno dice, pero acá tiempo. ¿Todas las X son la misma X? Sí. Esta X que yo despejé es la misma que está acá. Por eso la estoy marcando con verde. Y es la misma que está acá. Son todas la misma X. Y me dice, ok, bueno. Ok, bárbaro. Entonces hago la cuentita. Para el SO2 me estaría dando como resultado 0,344 molar. Y para el O2 me estaría dando como resultado 0,172 molar. La respuesta del ejercicio es que la concentración molar de SO2 en el equilibrio es 0,344 para la por las dudas. Y además también me pidieron la de O2 en el equilibrio es 0,172. Ahí quedó. Así es como se trabaja con el tema de la X. Por las dudas. Supongamos que hubiese habido más de una sustancia a la derecha. Supongamos que, yo qué sé, agrego agua. Ustedes no tienen que agregar nada por las dudas. Yo les muestro nada más un caso hipotético nada más. Supongamos que inicialmente el agua hubiese sido, yo qué sé, 0,1 molar. Claro, en el equilibrio, yo igual le sumaría, supongamos que acá iba un 3. Igual le sumaría 3x o le resto. Y como les dije hace un momento, yo, ¿qué voy a tener que hacer? Sumar x. ¿Por qué? Porque todas las sustancias de la derecha, en este caso, voy a tener que sumarle las x que corresponda, porque a la derecha de la doble flecha apareció el 0 en las concentraciones iniciales. Uno dice, ok, bárbaro. ¿Y la x siempre la averiguo con el que inicialmente es 0? No. Y acá está el truco. La x la averiguo, repito, la x lo averiguo con aquel que yo sé su concentración inicial y en el equilibrio por los datos del enunciado. En el enunciado, de una forma u otra, me informaron cuánto había inicialmente del SO3 y cuánto había en el equilibrio. Gracias a esto yo pude averiguar X. Da la mera coincidencia que justo fue 0. Si no hubiese sido 0, también averiguaba X ahí. O sea, esto de sumar o restar X es independiente de dónde lo averiguo a X. Porque supongamos que no hubiese sido 0. Hubiese sido inicialmente 0,1. Igual hubiese podido hacer este mismo procedimiento de averiguar X. Sí, igual. Y si no hubiese sido 0, ¿cómo yo sé si yo tengo que sumar o restar X? Y tan sencillo que nada más es comparar
los números. Supongamos que hubiese sido inicialmente 10 molar, como para que se note bien claro. Claro, yo veo que inicialmente es 10 y en el equilibrio es 0, algo. Y, a ver, si bien no es 0, ahí es muy claro que tenía que restar x. Y si inicialmente era 0,0001, y bueno, acá es muy claro también que por más que no es 0, tengo que sumar x. El caso más sencillo es cuando es 0 clavado. Pero vuelvo a lo mismo, x igual se puede calcular independientemente de que las concentraciones, la concentración inicial no hubiese sido 0. Por las dudas. Y si no es 0 ahí, ¿cómo sé cuál hay que sumar y cuál hay que restar? Recién lo dije, compara los números, compara la concentración inicial y el equilibrio y eso me va a decir. Si aumenta. Claro, si yo veo que, por ejemplo, como está escrito ahora, de 10 molar pasa a 0,56 y a ver, de ir de un número más grande a un número más chico y no va a ser sumando, ¿no? Va a ser restando. Y si hubiese sido, yo qué sé, 0,00001 y de 0,1, perdón, de 0,00001 a 0,056, no hay que ser muy genio para darse cuenta que aumentó, ahí volví a tocar sumar x. ¿Me explicó? Sí, profe. Otra cosa muy importante, x siempre les tiene que quedar un resultado positivo. Si les quedó negativo, lo hicieron como el traste, o sea, colocaron el signo que no correspondía. O despejaron mal también, puede ocurrir eso. ¿Qué otra cosa más? Nada, la verdad que así es como se trabaja con los cuadritos. Les dejo como tarea este ejercicio, ¿no? Por las dudas, si se preguntan cómo se haría el B, que el B preguntaba que le diga cuánto vale KC, y a ver, la verdad que a esta altura decir cuánto vale KC es nada más agarrar la expresión de KC, que ya la habíamos escrito, que ahí la estoy remarcando, agarro las concentraciones en el equilibrio de cada sustancia, que ahí las estoy remarcando, que ya estaban escritas con roja y encima la estoy resaltando con rojo, o sea, si no reconocen el rojo, son daltónicos, vayan por favor al oculista y o al médico. Reemplazan los valores, hacen la cuenta y ya está, como lo veníamos haciendo antes. Fin. Bueno, como tarea, me gustaría que intenten hacer este ejercicio, que ahí voy a poner en pantalla, que literalmente es muy parecido al anterior. Respecto a la teoría, va a estar en lo que falta de teoría, o lo que es teoría pura, lo voy a hacer en un video aparte, porque lo que es teoría pura prácticamente es tan denso que, a ver, si bien hice una leve introducción teórica al inicio de todos los temas, o sea, bueno, más o menos un poco de cinética química, les hablé un poco de cómo llegamos a toda esta conclusión, les dije un par de cosas. La mayoría de las cosas que estuvimos viendo recién son casi ejercicios. Todo lo que corresponde a QC y los ejemplos lo voy a explicar dentro de la teoría. Lo de exotérmico, endotérmico, todo eso también va a estar en la teoría. ¿Qué otra cosa más? Kc con la temperatura, Kc si es mayor o menor que 1, si aumenta o disminuye, qué es lo que pasa, todo eso es meramente teórico, no implica cuentas, por eso teoría. QC es el único que puede llegar a implicar cuentas, pero es más con una comparación con Kc. En todos los ejemplos, y con esto termino la grabación, en todos los ejemplos que vimos hasta ahora, nosotros calculamos Kc, pero recuerden que se puede despejar. O sea, las concentraciones en el equilibrio no solamente se tienen que calcular usando este cuadrito. No solo de esa forma.
sino que también se puede hacer despejando la expresión de Casé. ¿A qué me refiero? Por ahí tengo los datos del equilibrio de casi todas las sustancias, menos una, y ya tengo el valor de Casé. Nada, sin más que decir, espero que les lo hayan entendido. Cualquier duda, saben que me pueden preguntar.